a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9. Este mes de abril nosotros lo hemos llamado el mes de la visión 2020, y ese nombre sigue siendo para el mes de abril porque todos estamos encargados de cumplir la tarea. En este mes estamos cumpliendo 20 años. El 1 de abril del año 2000 iniciamos nuestra primera reunión de eco familiar con un grupo de 12 jóvenes que invitamos a nuestro apartamento, y allí en nuestro apartamento estuvimos haciendo la primera reunión de eco familiar el sábado 1 de abril del año 2000. Y por eso en este mes de abril celebramos nuestro cumpleaños de eco familiar. Y vamos a estar realizando a lo largo de todo el mes, dando una palabra especial acerca de la visión y el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, y qué tarea tenemos hoy en la iglesia cada uno, allá desde nuestros hogares. No sabemos cuántos domingos más vamos a tener que reunirnos en casa, pero Dios tiene un plan con nosotros y desde la casa lo vamos a realizar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén y amén. Padre, háblanos a través de esta palabra, Señor, y te pedimos que en la medida en que la escudriñamos, tú nos hables a cada uno, Señor, y nos muestres tu propósito para nosotros, eco familiar, y todas las familias que hoy reciben tu palabra. ¿Y cuál es el plan tuyo, Señor, para la tierra, para Colombia, para nuestra casa, Señor, para nuestra iglesia? En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, inicia esta palabra con el versículo 35. Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ahora, ¿qué era una aldea? Una aldea era un asentamiento familiar. Una familia, una pareja, un matrimonio escogía un lugar, y en ese lugar hacía su casa. Y luego, cuando venían los hijos y venían los nuevos matrimonios, todos se ubicaban alrededor de esa casa. Y ese grupo de viviendas de una familia, de una misma familia, conformaban una aldea. Por eso Belén, que es la aldea de Belén donde nació nuestro Señor Jesucristo, es llamada la aldea o la ciudad o el lugar de el rey David, o la ciudad de David, Belén. Entonces, las aldeas estaban conformadas por un asentamiento familiar que tenía un llamado de Dios, y se ubicaban en un territorio, y en ese territorio crecían las familias y se convertían posteriormente en ciudades. Pero todo comenzaba con una aldea, o sea, todo comenzaba con una familia.
Entonces, cuando aquí dice la Biblia, recorría Jesús todas las ciudades y familias, es lo que dice realmente allí en la palabra. Es Jesús recorría todas las ciudades y asentamientos familiares. O sea, el Señor llegaba a un territorio y allí, en ese lugar donde había una familia conformada, el Señor se dedicaba a hacer la obra que había venido a hacer. Entonces, el primer lugar en donde el Señor quiere trabajar es en nuestra familia. Por eso, en este tiempo, el Señor nos ha llevado a las familias, nos ha llevado a las casas, al hogar, al lugar en donde el Señor quiere hablar, trabajar con nosotros, formarnos para cumplir el propósito que tiene con nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos atender nosotros? Eco familiar, nuestra familia. Digan ahí en la casa, nuestra familia es lo primero. O sea, Dios tiene un plan con nuestra casa. Por eso el Señor recorría todas las familias. No se quedó ni una sola familia sin ser visitada por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hacía? Cuando Jesús llegaba a una familia o enviaba a sus discípulos, les pedía que fueran a esa casa y llegaran hasta ese lugar. ¿Y qué hacían? Ellos oraban, predicaban, invitaban, abrían la puerta y luego preparaban una reunión en donde iban a invitar a nuestro Señor Jesucristo a esa casa. Entonces, nuestra tarea es hacer que nuestra casa sea un lugar preparado para que habite nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía Jesús cuando llegaba a esos lugares? Ahí mismo está en el versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñando en la sinagoga de ellos. O sea, lo primero que el Señor hacía era ¿qué? Enseñar. Luego, ¿qué hacía? Predicando el evangelio del reino. Entonces, es diferente enseñar a predicar. El Señor también predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Aquí hace referencia a la enfermedad física, al cuerpo. O sea, el Señor atendía la necesidad física de todos los miembros de esa familia. Y luego dice la Biblia, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La dolencia hace referencia a la herida espiritual, a la herida emocional, a la herida del corazón. Entonces el Señor Jesús enseñaba, predicaba, sanaba el cuerpo y sanaba el alma. O sea, esas 4 áreas atendía el Señor en una familia. Ahora, ¿de qué se trata la enseñanza? Tomemos cada uno de estos puntos y lo vamos a desarrollar. ¿De qué se trata la enseñanza? La enseñanza hace referencia de la atención al entendimiento, al intelecto, a la mente, porque Dios siempre ha atendido las necesidades de nuestra mente, de nuestro conocimiento, de nuestro intelecto. Por eso es que la vida espiritual, cuando las personas se burlan del cristianismo o se burlan porque nosotros estamos predicando la palabra y le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida, esas personas están pensando que nosotros hacemos eso porque no tenemos inteligencia, porque de pronto dicen esos retrasados o esos que no tienen capacidad mental como los inteligentes. Pero déjame decirte una cosa, el evangelio fue hecho para satisfacer al inteligente y al no inteligente. Por eso la palabra del Señor es sencilla. Pero los grandes hombres que han transformado la humanidad, entre ellos el que ha tenido el coeficiente intelectual más alto descubierto en toda la humanidad después de nuestro Señor Jesucristo, fue Albert Einstein. Y si hay una cosa que tenía Albert Einstein, era que Albert Einstein reconoció a Jesús como su Señor y Salvador.
Por eso Él habla que solamente se es grande cuando se está de rodillas delante de Dios. Albert Einstein y todos los grandes pensadores y todas las mentes desarrolladas han llegado a una conclusión: definitivamente hay un Dios todopoderoso, porque todo lo que existe no pudo ser creado por una mente humana finita, ni por el azar de la vida. Por eso Dios atiende la inteligencia. Por eso los cristianos debemos estudiar, debemos prepararnos. Nosotros, los servidores de Dios, debemos ser los más estudiosos. Por eso dentro del cristianismo hay científicos. El mismo Señor Jesucristo hace un llamado de atención a todos los fariseos, que les dice que cerraron la puerta de las iglesias, de las sinagogas, para la ciencia. Porque el Señor no está en contra de la ciencia, por el contrario. La ciencia, cada vez que va avanzando, va descubriendo la realidad de un Dios todopoderoso. Y cada vez que hay un descubrimiento científico, arqueológico, todo lo que hace es ratificar lo que dice la Biblia. Por eso los grandes científicos tienen que llegar a estudiar la palabra de Dios. Si estudiáramos más la palabra de Dios, avanzaríamos más en todas las cosas de la ciencia. Por eso la palabra de Dios tiene la razón. Nosotros no solamente estamos hablando de una palabra a ciegas, sino de una palabra pensante, de una palabra que permite que una persona en cualquier nivel de conocimiento, un doctor, un doctorado, un maestro, un científico, un abogado, un ingeniero, todos reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso en nuestra iglesia hay médicos, brigadas médicas. En nuestra iglesia hay científicos. En nuestra iglesia hay ingenieros. En nuestra iglesia hay personas dedicadas a la ciencia, al trabajo, a la medicina, a todos los frentes empresariales. Porque en todos los frentes el Señor atiende el intelecto. Por eso lo primero que debemos hacer es entender. Nuestra escuela bíblica y nuestra universidad en la iglesia está preparada para satisfacer el entendimiento. Así que si tú no estás estudiando en la escuela bíblica, yo te quiero invitar a que te involucres en el próximo nivel de escuela bíblica, el próximo curso que arranca primer nivel de escuela bíblica, y comiences con el ABC de la vida cristiana, porque tú necesitas conocer sistemáticamente la palabra de Dios. La segunda cosa que hacía nuestro Señor Jesucristo era predicar la palabra. Y la predicación de la palabra es para traer arrepentimiento y salvación. La predicación va dirigida al corazón, mientras que la enseñanza va dirigida a la mente. La predicación va dirigida al corazón de los hombres. Y cuando la palabra es predicada, entonces la palabra produce en nosotros arrepentimiento. O sea, nos muestra en qué le estamos fallando a Dios, qué debemos cambiar en nuestra vida, qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios, cómo debemos comportarnos. Entonces, la predicación de la palabra trae salvación, porque hace que el corazón se arrepienta y reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Por eso se necesita quien predique la palabra de Dios. Se necesitan maestros que enseñen y se necesitan predicadores que prediquen la palabra de Dios. También el Señor, dice la Biblia, que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí es que no hay ninguna enfermedad que pueda resistir la sangre de Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo le traían todos los enfermos los sanaba el Señor.
No se quedó ni un solo enfermo que hubiera venido delante de Jesús que no hubiera recibido la sanidad. Así que si tú estás pasando por un problema de salud, por una enfermedad física, en este momento yo te quiero invitar a que te pongas de rodilla delante del Señor y le pidas que Él ponga su mano sanadora sobre tu vida y seas sano en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Señor vino a sanar el cuerpo. Y si tú recibes a Jesús en tu corazón, el Señor, además de la salvación, te va a dar la sanidad de tu cuerpo. Algunos vinieron a Jesús y solamente se llevaron la sanidad, pero otros más inteligentes y con un corazón más dispuesto se llevaron la sanidad, pero sobre todo se llevaron la salvación. La Biblia dice que 10 leprosos se acercaron o fueron a Jesús y le hablaron desde lejos y le dijeron: Señor, sánanos. Y Jesús, dice la Biblia, los envió dando una palabra de fe: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eran lo que tenían que hacer los enfermos cuando estaban averiguando si habían sido sanados o no. Tenían que ir a los sacerdotes, y los sacerdotes, como si fueran los médicos de esta época, ellos certificaban la sanidad de un leproso. Entonces por eso Jesús los mandó a ellos y les dijo: vayan a los sacerdotes y presenten una ofrenda. Y ellos salieron corriendo. Cuando iban en el camino, dice la Biblia, fueron los 10 leprosos sanados, limpiados. Entonces ellos siguieron felices de su sanidad hasta donde los sacerdotes, para que declararan su sanidad y pudieran volver a entrar en medio de la sociedad. Pero uno de ellos, dice la Biblia, volvió delante del Señor y vino y se postró a sus pies. Y el Señor dijo a todos los que estaban allí: ¿y dónde están los otros 9? Solo este, que era un samaritano, solo este ha venido a dar gracias. Y luego no fueron 10 los sanados. O sea, y él, dice la Biblia, en ese momento recibió a Jesús en su corazón y recibió la salvación. Y le dijo: tu fe te ha hecho salvo. O sea que este hombre fue sanado y salvado, mientras que los otros 9 solamente fueron sanados. Muchas personas vienen a Jesús por su sanidad, pero no hay nada más importante en la vida de un ser humano que recibir la salvación. Y lo cuarto, que Jesús hacía era que sanaba toda dolencia. Esto se refiere a las heridas emocionales. Nosotros somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y de la misma manera que podemos enfermarnos de nuestro cuerpo, también podemos enfermarnos de nuestra alma. Y el Señor atiende también las necesidades del alma. Lo que pasa es que cuando una persona es herida físicamente, como es algo visible a nuestros ojos, entonces cuando vemos una persona herida físicamente, ¿qué hacemos? Inmediatamente sentimos compasión, nos duele y vamos y le ayudamos y le damos la mano, lo llevamos al médico, le buscamos la solución a su herida, a su enfermedad, a su problema físico. Pero cuando alguien está enfermo del alma, la forma como se refleja esa enfermedad es a través del comportamiento, normalmente con dolor y con amargura y con resentimiento. Entonces una persona herida del alma, cuando alguien se le acerca, esa persona reacciona con fuerza, con violencia, con grosería, con ofensa.
Entonces esa persona herida del alma, que fue violada cuando niño, que fue abandonado por sus padres, por su padre o por su madre, que fue maltratado, que fue menospreciado, humillado en su vida, que fue de pronto una mujer abandonada, herida, menospreciada, al cual un hombre, después de haberse casado y haberla llevado al altar, le fue infiel. Entonces eso genera una herida en el alma, un dolor, un resentimiento. Y la forma como lo expresa una persona herida del alma es con ira, es con resentimiento, con rabia, es agresivo, responde feo. Y entonces esa persona, en vez de producir compasión en los demás, lo que produce es rechazo. Y es la forma como Satanás hace que esa persona, en vez de ser sanada, sea más herida. Y a esa historia que tiene esa persona de sufrimiento se le añade el rechazo de los demás al ver su actitud y la forma de ser. Entonces, cuando nosotros encontremos a una persona que nos rechaza de manera agresiva, grosera, una persona que se nota amargura en su corazón, esa persona fue herida en su alma. Y en vez de rechazarlo, deberíamos orar por él o por ella. Deberíamos hablarle la palabra y mostrarle cómo Jesús no solamente vino a enseñar, a predicar y a sanar el cuerpo, sino también a sanar toda dolencia en el pueblo. Así que si tú estás enfermo del alma o enferma de tu alma y tú sientes que tú tienes una forma agresiva de comportarte, de pronto eres una madre violenta, un padre violento, un hijo resentido, un hermano amargado, tú necesitas ser sanado por Jesús. Y para eso vino Jesús, para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Y dice la palabra de Dios, el verso 36. Y al ver las multitudes, wow. Normalmente, ¿dónde se ven las multitudes? En un estadio, en donde hay un partido de fútbol y se llena el estadio. Caben 70,000 personas en uno de los estadios más grandes del mundo. 70,000. O en un concierto, por ejemplo, en el Simón Bolívar, en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Es un lugar donde máximo caben 80,000 personas. Cuando alguien dice que se llenó y se reunieron 200,000, 500,000, 2 millones de personas, eso no es verdad. Porque en ese auditorio caben solamente 80,000 personas. Y pensemos que bien apretado le caben 100,000 personas. Y eso es un auditorio el más grande que podríamos decir, aunque es al aire libre, que hay aquí en Colombia. Ha habido lugares donde se han hecho eventos, reuniones masivas y de pronto han logrado reunir 1 millón de personas. Ha habido eventos donde ha habido planicies grandísimas en el África, en donde se han logrado reunir 2 millones de personas, pero eso es una cosa extraordinaria y realmente incalculable. Pero el lugar donde realmente hoy están las multitudes es a través del internet, es a través de los medios de comunicación. Una persona por televisión llega a muchas más personas que lo que puede llegar un gran artista en su momento más floreciente, reuniendo en el Simón Bolívar a un grupo de personas, o en un estadio a un grupo de personas donde no caben más de 100,000. Pero hoy el Señor nos ha permitido vivir la era de las comunicaciones, del internet. Y a través del internet estamos llegando a millones de personas en todo el mundo. Hoy en día los artistas, los que tenían programados conciertos como Juanes, como
algunos otros artistas que tuvieron que cancelar sus conciertos por esta cuarentena, están transmitiendo sus eventos, sus grabaciones, sus eventos caseros y produciendo sus mini conciertos en sus casas. Y desde ahí están enviando a millones de personas que se comunican, que se conectan a través de YouTube, a través de Facebook, de los diferentes canales simultáneos donde se envía. Y eso está impactando a millones de personas que se están conectando en el mundo. O sea que podríamos llegar a la conclusión, sin lugar a dudas, que para hablar de multitudes hoy en el planeta Tierra, tenemos que hablar de la internet. Y la internet está llena de multitudes de personas que desde sus hogares, que desde sus empresas, desde su celular, están conectándose a los eventos a nivel mundial. Hablábamos ayer con el grupo de jóvenes, de pastores de nuestra iglesia. Hicimos nuestra reunión de liderazgo pastoral juvenil. Y cada uno contaba algo especial sobre cómo van. Queríamos saber si tienen la comida en sus casas, si hay alimento en sus casas. Gracias a Dios, de todos nuestros discípulos y el equipo pastoral, todos tienen abundancia en sus hogares en este momento. También queremos aprovechar para decirles a todos los pastores y líderes de nuestra iglesia que deben replicar lo mismo con sus discípulos y preguntarles en sus barcas si ellos tienen el pan de cada día en este tiempo de cuarentena, si están teniendo la comida de cada día. Porque si no, nosotros vamos a hacer una reunión especial en la iglesia y vamos a bendecirles y vamos a ayudarles a las personas de nuestra iglesia que estén pasando necesidad, que estén teniendo problemas para la alimentación en este tiempo. Pero hablaba con ellos y ellos nos contaban que a sus barcas, en las reuniones que hacían aquí en la iglesia, en las semanas anteriores, en los meses anteriores, estaban viniéndole 10, 8, 6, 4 discípulos a la barca. Pero desde que comenzó la cuarentena han comenzado a hacer las barcas por Zoom, por internet. Y se están conectando fielmente los 12 discípulos de cada barca. Y con una sed, algunos se están conectando desde el extranjero, desde Alemania. Se conectó ayer una chica para escuchar la palabra en su barca. Y no solamente se están conectando los 12, sino que están invitando a sus amigos para que se conecten. Porque en este momento hay una sed de Dios impresionante. La gente se está conectando para que les hablemos otra vez de Dios. Esta chica que se conectó ayer, en estos días desde Alemania, llorando, decía: hoy necesitaba que alguien me hablara de Dios. Y llegó tu invitación a participar de la reunión de la barca y yo entendí que era Dios hablándome a mi vida. Nos decía la líder que probablemente esta niña se hubiera suicidado en el día de ayer si no se hubiera conectado en su barca. Hoy Dios nos está permitiendo comunicar la palabra de Dios a través de la internet. Y hoy las multitudes sí pueden ser atendidas a través de la internet. Y podemos llegar a los hogares y a las familias que aún no conocen la palabra. Y podemos hacer que miles y miles y miles de personas conozcan a Jesús de Nazaret a través de la internet, a través de YouTube, a través del Facebook, a través de WhatsApp, de los canales que Dios nos ha regalado para mandar la palabra de Dios y las invitaciones y las predicaciones para invitar a la gente a que conozca a Jesús. A través de las redes, obviamente, es como hoy atendemos las multitudes. ¿Qué más dice allí la palabra? Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Miremos
¿qué significa la palabra compasión? En el griego, la palabra compasión es splagnisomai. Splagnisomai. Bueno, cuando nos volvamos a ver se las escribo. Es en el griego la palabra compasión, splagnisomai. A ver, diga conmigo, splagnisomai. Amén. Eso significa un movimiento de los intestinos. O sea, los intestinos revolviéndose adentro. Eso es lo que significa compasión. Y dice la Biblia que al ver las multitudes, Jesús sintió splagnisomai, o sea, un movimiento interno de los intestinos que se revolvían por dentro. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros sintamos por las almas, por aquellos que no conocen a Jesús. Y dice la Biblia que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, se le revolvieron los intestinos de ver que, dice la Biblia, que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, el problema que hay en las multitudes es cuando las multitudes están desamparadas, es decir, no tienen protección. Y dispersas, es decir, están cada una por su lado, sin conectarse, sin comunicarse las unas con las otras y con su pastor. Y dice, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto también incluye la salvación. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo allí la palabra, lo que está diciendo el Señor es que al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas y sin salvación. Porque no había esperanza para ellas, porque no eran salvas, porque no tenían a Jesús en su corazón. Y me llama la atención que el Señor, la forma como lo aclara es diciendo, entonces dijo a sus discípulos. A la verdad, la mies es mucha. O sea, las ovejas que están desamparadas y dispersas son muchas, y que no tienen salvación son muchas. Y dice el Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí estamos nosotros. Y aquí es donde entramos nosotros en esta historia. El Señor está diciendo que las ovejas están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, la palabra que el Señor está usando aquí para el cuidado de las ovejas se llama pastor. Y luego dice el Señor, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, o sea, pastores a su mies, a esas ovejas. O sea, todo lo que el Señor necesita son pastores que estemos dispuestos a ir a cuidar las ovejas. Y dice allí la palabra en el versículo siguiente con el que quiero terminar, entonces llamando a sus 12 discípulos. O sea, les plantea el problema. ¿Cuál es el problema? Hay una multitud que está sin protección, que están condenados camino al infierno, no tienen a Jesús en su corazón, están dispersos cada uno por su lado, han hecho cada uno su cuento aparte y se olvidaron de Dios, no están conectados con Dios, no han recibido a Jesús en su corazón. Y entonces el Señor les dice, ¿qué hacemos? Y el Señor dice que le habló a sus discípulos y les dijo la verdad. Esa gente que está perdida son muchas, son muchísimos los que se están muriendo hoy sin conocer a Jesús. Conocimos en las noticias esta semana pasada que en Nueva York, en los hospitales de Nueva York no caben los muertos que están saliendo por la pandemia.
y han decidido poner afuera de los hospitales camiones en donde están almacenando los muertos, porque no tienen dónde ponerlos, porque además tienen el virus. Son muchos los que están a nuestro alrededor, que si hoy murieran no serían salvos y serían a una condenación eterna sin Dios, a un lago de fuego y azufre que arde, que es la muerte eterna. Y el Señor dijo: ¿qué hacemos? Necesito que oren a Papá Dios para que envíe obreros que atiendan la mies. Y la solución práctica que dio el Señor Jesucristo fue que inmediatamente llamó a sus 12 discípulos. O sea, la forma como el Señor nos enseña a cuidar las multitudes es que cada uno de nosotros se comprometa a cuidar a 12, a llamar a 12, a amar a 12, a servir a 12, a proteger a 12. Dentro de 8 días quiero estar compartiendo acerca de cuáles son las funciones de los líderes y de los pastores que debemos hacer para cuidar a nuestros discípulos. Pero por ahora te quiero invitar a que vayas orando por tus 12 discípulos. Si tú crees que tú eres uno de los llamados de parte de Dios para este momento de la historia, si tú crees que tú apareciste en este tiempo de la historia con un propósito, que tu vida no es en vano, sino que tiene Dios un plan contigo, yo te invito a que en este momento tú pienses en 12 personas que no conozcan a Jesús. Y en esta semana tú les vas a mandar un mensaje de esperanza. Les vas a mandar una palabra acerca de Jesús de Nazaret. Puede ser el versículo de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comienza a mandarle mensajes a esos 12 personas que tú vas a escribir. Comienza a llamarlos. Comienza a contarles que tú eres un hijo de Dios. Comienza a testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia. Comienza a hablarles de la esperanza de gloria que se llama Jesús de Nazaret. Comienza a contarle historias de Jesús. Comienza a enseñarles acerca de Jesús. Comienza a cuidarlos. Y si aún te falta mucho conocimiento, no importa, con lo que vas recibiendo de tus líderes, de las personas que te están cuidando a ti, transmite esa enseñanza a las personas que tú vas a conectar. Pero este tiempo es un tiempo para atender las multitudes desde nuestros hogares. Es un tiempo para cumplir la misión que Dios nos encargó. Son millones y millones de almas que si en este momento murieran, no irían a la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos la solución en nuestras manos. Hagamos la tarea, mis amados. Todos los que están recibiendo este mensaje por internet van a ser un equipo de 12, un grupo de 12, y les van a mandar un mensaje de salvación, y van a comenzar a cuidarlos como hijitos, a protegerlos y a bendecirlos. Van a preguntarles si tienen alimento en su casa, y si no lo tienen, tú le vas a proveer alimento y los vas a bendecir y los vas a cuidar. Y en este tiempo donde muchos están sin esperanza, desamparados y dispersos, tú tienes la responsabilidad de traerles la salvación a su casa.